este caso es estudiar cómo diferentes críticos interpretaron un poema y luego reflexionar sobre esos análisis. Esto también puede ocurrir en el ámbito, no sé, de la música. Al momento de tocar alguna pieza, primero se investiga el autor, la música de esa época, el cómo el autor percibía la música en ese momento, para posteriormente reflexionar sobre esa información y poder hacer un mejor trabajo. Lo mismo pasa con la literatura. Sobre lo que hablaba anteriormente, al leer un libro, se investiga sobre el autor primeramente y sobre la época en la que se escribió la literatura o sobre la que se está hablando. Son cuatro las características clave de la interpretación de la interpretación. En primer lugar tenemos la metacognición, la cual implica un nivel reflexivo un poco superior. Esta interpreta no solo el objeto primario, sino también el proceso y el resultado de una interpretación previa. En segundo caso tenemos la relatividad, la cual reconoce que las interpretaciones están influenciadas por contextos culturales, históricos, lingüísticos y subjetivos de la época. En tercer caso tenemos la revisión crítica. La revisión crítica busca desentrañar los supuestos y posibles errores o limitaciones inclusive de la interpretación inicial. Y por último tenemos el círculo hermenéutico, en donde la comprensión del todo y las partes se influencian mutuamente. Ejemplos concretos. 1. Interpretación jurídica. Un tribunal interpreta una ley en un caso concreto. Posteriormente, otro tribunal interpreta cómo la primera corte entendió la ley, evaluando la validez de esa interpretación a la luz de nuevos argumentos. 2. Interpretación literaria. Un crítico analiza un poema desde la perspectiva romántica. Otro crítico estudia esa interpretación romántica, proponiendo que en realidad refleja más las creencias del crítico que las del poeta. 3. Debate filosófico. Un filósofo interpreta un texto de Platón. Otro filósofo reflexiona sobre esa interpretación, señalando cómo las ideas contemporáneas de la modernidad podrían haber influido en el entendimiento del texto clásico. Importancia de la interpretación de la interpretación. Profundiza el entendimiento. Este ejercicio ayuda a descubrir matices y niveles de significado que podrían no ser evidentes en la primera lectura o interpretación. Expone sesgos y limitaciones. Permite cuestionar cómo los factores externos o subjetivos influyen en la interpretación inicial. Favorece el diálogo crítico. Fomenta debates más ricos y fundamentados al examinar las bases de las interpretaciones previas. Construye una comprensión más robusta. A través de este proceso se desarrolla una visión más holística y crítica sobre el objeto de estudio. En síntesis, la interpretación de la interpretación es un acto metacognitivo y reflexivo que ayuda a desentrañar las capas del significado y los procesos que subyacen a cualquier acto de comprensión humana. Metaanálisis del significado. Examina cómo las interpretaciones iniciales se construyen y qué influencias las moldean. Subjetividad reflexiva. Reconoce que toda interpretación está influida por la perspectiva, contexto y experiencia del intérprete. Evaluación de perspectivas. Considera múltiples puntos de vista para enriquecer o cuestionar las interpretaciones originales. Reevaluación dinámica. Reconoce que las interpretaciones pueden evolucionar con el tiempo o con nueva información. Y aplicaciones interdisciplinaria. Es útil en disciplinas como filosofía, hermenéutica, literatura y ciencias sociales. ¿Qué es el informe final de una investigación?
es un informe o documento en el cual se exponen los resultados del estudio realizado, las conclusiones finales o un breve resumen de lo que contiene la investigación. En otras palabras, este muestra de forma breve, ordenada y concisa los aspectos más relevantes del estudio en cuestión. Por ser una suerte de resumen, el informe final no puede hablar sobre contenido que no haya sido tratado en el proyecto de investigación, es decir, que no puede incluirse nueva información o una información diferente de la que se encuentra en el desarrollo del trabajo. En dado caso, la información debe estar relacionada con un evento relevante que ocurrió en el transcurso de la investigación científica. Partes o estructura de un informe final de una investigación. Para terminar de comprender qué es el informe final de una investigación, debemos conocer cuáles son sus componentes, es decir, cuáles son los aspectos que se deben plasmar en él. Podemos dividir las partes en 3 grupos. Componentes introductorios. Título. El informe debe llevar un título breve que ubique el tema del estudio. Este no debe pasar de más de 20 palabras aproximadamente. Índice de contenido. Su contenido se basa en las principales secciones de la información y su orden de aparición. Componentes principales. Objetivos. Se debe colocar qué es lo que se quiere lograr con la investigación. Por lo tanto, se debe definir el objetivo general y los objetivos específicos a corto y largo plazo. Metodología. Introducción. Debe suministrar suficiente información para que el lector comprenda y evalúe los resultados del estudio. Se debe explicar brevemente cómo se llevó a cabo el trabajo y cuáles fueron los recursos utilizados para lograr los objetivos. Resultados. Para explicarlos se emplearán gráficos y tablas con el objetivo de presentar los datos de forma objetiva y se describirá detalladamente el fenómeno estudiado. Análisis del resultado. En este punto se deben separar los resultados y realizar una interpretación personal